Estudio de caso de educación. En este trabajo se pretende explicar de forma resumida qué es y en qué consiste el estudio de caso y sus posibles aplicaciones en el mundo educativo. Los casos son instrumentos educativos complejos que revisten la forma de narrativas. Un caso incluye información y datos como psicológicos, científicos, sociológicos y observaciones. Aproximaciones teóricas y conceptuales. El estudio de caso es un instrumento o método de investigación con origen en la investigación médica y psicológica, que ha sido utilizada en la sociología por autores como Spencer el 1851, entre otros. También ha sido empleado en ciertas áreas de las ciencias sociales como método de evaluación cualitativa. Existen diversas categorías del estudio de caso. Autores como Stake, el 1995, distinguen tres tipos de casos: intrínsecos, instrumentales y colectivos. Otros clasifican el estudio de caso en dos categorías, correspondiente al estudio único y al estudio múltiple. Tipos de estudio de caso. Como decimos, y siguiendo a Stake, el 1995, los estudios de casos se presentan en varias categorías. Estudios intrínsecos, casos específicamente propios, con valor en sí mismo. Estudios instrumentales, son aquellos con el fin de profundizar en un tema o corroborar una teoría. Estudios colectivos, en los que el interés se encuentra en la investigación en torno a un fenómeno determinado, del tipo que sea, y por tanto se pueden estudiar varios casos a la vez. Características del estudio de caso. El estudio de caso destaca junto a los métodos de investigación-acción y los estudios etnográficos entre los diseños de tipo cualitativo. En algunas disciplinas de administración, el estudio de caso es el método cualitativo de investigación más usado, a causa del incremento que la relaciona del estudio de casos de investigación ha experimentado. Parece adecuado plantear su delimitación, dado que no siempre se distingue bien lo que es y no se relaciona de la misma forma. Estudio de caso en educación. La aportación del estudio de caso en la educación está básicamente fundamentada en tres características. 1. Énfasis en la observación a largo plazo, fundamentadas únicamente en el informe descriptivo. Interés para describir la conducta observable dentro del marco de los hechos circunstanciales o circundantes. 3. Preocupación para la perspectiva de los participantes en torno a los sucesos, es decir, cómo se construye su realidad social. Objetivos del estudio de caso. Podemos afirmar que el estudio de caso persigue alcanzar diferentes objetivos, tales como producir un razonamiento de tipo inductivo, recolectar datos a partir de la observación mediante la cual podemos elaborar hipótesis, producir nuevos conocimientos respecto a un tema, confirmar teorías previamente conocidas, describir situaciones o sucesos, ofrecer ayuda, conocimiento o instrucciones al caso estudiado, comprobar o contrastar fenómenos, situaciones o hechos. Estos tipos de casos tienen varias fases, como la fase 1, fase preactiva. En esta fase es en la que se debe tener en consideración los principios enmarcados en el problema o caso a estudiar, los objetivos que se persiguen, la información de la que se dispone, los criterios usados para seleccionar los casos, la influencia del contexto donde se desarrollan los estudios, los recursos y las tecnologías necesarias durante todo el proceso. Y además,
una temporalización aproximada sobre el tiempo invertido. Fase interactiva. En esta fase es adecuada no solo el trabajo en campo, sino también a los procedimientos y desarrollos del propio estudio, utilizando diversas técnicas cualitativas, tales como la toma de contacto y la negociación, cuyo objetivo es delimitar la perspectiva inicial del investigador. En esta fase es muy relevante el proceso de triangulación de datos para que la información pueda ser contrastada de diferentes fuentes. Fase 3. Fase postactiva. En la última fase, el investigador debe elaborar un informe final, detallando las reflexiones críticas sobre el problema estudiado. Los problemas prácticos que pueden acontecer en esta fase son normalmente del tipo, por ejemplo, dificultades con respecto a la confidencialidad de datos, debiendo salvaguardar la identidad de aquellos sujetos que están siendo investigados, a excepción que en el estudio se pacte la revelación que adquiere la revelar los datos identificativos. En el estudio de casos y la enseñanza de idiomas, en la aplicación del estudio del caso y en la evaluación educativa y sus obras se centran sobre todo en la metodología del estudio del caso, en la investigación cualitativa y en los principios teóricos en la investigación cualitativa del estudio, que contribuyen un conjunto de métodos de investigación de carácter naturalista, holístico, fenomenológico y etnográfico. En el campo de la enseñanza de idiomas debe destacar del trabajo del orador, quien define el estudio del caso como un conjunto de descripciones de una situación real, apoyada con datos de distinta índole, que plantea un problema y necesita una toma de decisiones. Uno de los objetivos fundamentales que debe perseguir la educación es integrar una teoría y la práctica a través de la aplicación de estrategias de enseñanza y de aprendizaje que conectan eficazmente el conocimiento con el mundo real. Una de ellas es la técnica de estudio de casos. Con esta técnica se desarrollan habilidades tales como el análisis, la síntesis y la evaluación de la información. El estudio de casos es una técnica de aprendizaje en el que el sujeto se enfrenta a la descripción de una situación específica que plantea un problema que debe ser comprendido y valorado y resuelto por un grupo de personas a través de un proceso de discusión. Y las principales características que todo el estudio de casos debe cumplir son los casos que deben plantear en situación así. La descripción del caso que debe provenir del contacto con la vida real, de experiencias concretas y personajes de alguien, que debe estimular la curiosidad y invitar un análisis de los resultados de conocimientos obtenidos, que debe ser claro y comprensible. No debe surgir solución de estudio de caso que lleva al alumno a reflexionar y a contrastar sus conclusiones con los otros, es a expresar sus sugerencias y aceptarlas de sus compañeros. De esta manera, el alumno se ejercita en el trabajo colaborativo y en la toma de decisiones en equipo. Tiene una gran ventaja de adaptarse a cualquier audiencia. Lo mismo se puede emplear en la educación primaria y en la media y superior o en la formación de adultos. Tipo de caso. La descripción de la situación tiene los datos suficientes para que los alumnos realicen un diagnóstico de la situación o identificación del problema y de sus causas. En este tipo de casos no solo se pretende que los alumnos estudien la descripción del caso, sino analicen las variables que caracterizan el ambiente en el que se desarrolla la situación, identificación de los problemas y propongan una solución examinando imparcial y objetivamente los hechos y acontecimientos narrados, sino que específicamente se busca que se coloque dentro de la situación y se involucren y participen activamente. Las preguntas serían como ¿cuál es el problema y cuáles son las causas? El tipo de caso 2 es, además se describe una situación y también se identifica un problema y sus causas. Se trata de determinar las posibles soluciones y analizar sus ventajas y desventajas.
En este tipo de casos se busca desarrollar un pensamiento deductivo en el alumno, en el fin que sea capaz de encontrar una respuesta, solución correcta a la situación planteada. Se busca el entrenamiento de los alumnos en el estudio, situaciones que requieren la resolución de problemas, de manera que se involucren en el proceso de toma de decisiones, que desde la opinión de los individuos y el grupo sea más adecuada en la situación estudiada. En este tipo de casos suele ser la estrategia más utilizada didácticamente, ya que como fase previa incluye el estudio descriptivo de la situación, donde se define el problema que se intenta solucionar. Las preguntas que se formulan pueden ser como cuáles son a tu juicio de soluciones del problema planteado o cuál considera que es la mejor solución y por qué. En el tipo de caso 3 se describe la situación y se representa el problema de forma clara, que dan soluciones y se ajusticia a la selección de una de ellas. Se pretende que el alumno analice la solución elegida, que por lo general presenta algunos inconvenientes. Su objetivo es que los alumnos conozcan y analicen y evalúen las acciones y los procesos que realicen otros. Es por esto que la narración del caso debe presentar de manera minuciosa y el proceso seguido en la situación descrita, explicando la secuencia de actividades y estrategias empleadas en la solución del problema. Las preguntas que se formulan a los alumnos pueden ser: ¿fue correcto el diagnóstico realizado? ¿Fue adecuada la solución elegida? ¿Fue correcta la puesta en la práctica? ¿Qué se debería haber hecho? ¿Cómo y por qué? Podemos distinguir en el estudio de caso tres fases: la preparación, el desarrollo y la evaluación. Que la fase es la preparación, es la fase en la que el docente prepara el caso de los alumnos que van a estudiar y las actividades que deben llevarse a cabo con esta fase. Son formulación de objetivos o metas. En el momento de formular un objetivo educativo para el estudio de caso del docente debe tener en cuenta los siguientes tres tipos de aprendizaje que potencian una información integral del alumno. El aprendizaje cognoscitivo, ese aprendizaje de los conocimientos que hacen referencia a los contenidos teóricos, en la que son fundamentales del caso descrito. El aprendizaje afectivo, el aprendizaje de determinadas actitudes que el alumno puede lograr durante el desarrollo de esta técnica, tales como respetar la opinión de los demás, responsabilizarse de la realización de su trabajo e integrarse en un equipo. El aprendizaje de habilidades. Con el estudio de casos se fomenta en el alumno el pensamiento crítico, el análisis y la síntesis y la capacidad de aprender por cuenta propia, de identificar y resolver problemas de toma de decisiones. Y la tercera fase, que es la evaluación. La tercera fase del estudio de caso es la evaluación, que se realiza cuando los equipos presentan su trabajo. Cada equipo expone el resto del grupo las conclusiones elaboradas y el fundamento del análisis realizado. Posteriormente se abre un debate general moderado por el docente con el fin de llegar a soluciones óptimas, valorando los diferentes argumentos aportados por los equipos. El estudio de caso puede tener algunas modificaciones con respecto a su estructura original. Por ejemplo, aunque es una técnica grupal, puede desarrollarse en forma individual si la situación o si lo requiere, a pesar de que sea eliminarla. Una de sus características más importantes es la búsqueda de soluciones a través del debate. En la evaluación podría eliminarse la presentación de los trabajos grupales, en cuyo caso sería el docente el único en analizar los resultados y las soluciones finales. Esto no le permitiría al resto del grupo enriquecerse con los aportes y conclusiones de cada uno de los equipos. Para evaluar el progreso de los alumnos es útil dividir las habilidades puestas en un juego y un análisis de casos de tres partes: identificación de los hechos, identificación del problema y solución del problema. Con relación a la evaluación de los alumnos, cuando se trabaja con el método de caso, se puede señalar lo siguiente: los alumnos deben tener muy claro la meta de aprendizaje que desean lograr al discutir el caso correspondiente. El docente debe elaborar alguna actividad previa a la discusión del caso e indicar los aspectos que se tomaron en cuenta para la evaluación. Los alumnos deben entregar alguna tarea previa al inicio del análisis del caso. Los alumnos deben participar en la discusión. Los alumnos deben realizar actividades posteriores a la discusión del caso, y es recomendable que el profesor elabore un formato que le permita registrar la evaluación a lo largo del proceso. He aquí una conclusión.
El estudiante de estadística debe ser un aprendiz activo, crítico y creativo. Debe desarrollar habilidades técnicas, analíticas y de comunicación sólida. Al hacerlo, estará bien preparado para enfrentar los desafíos del mundo actual, que demanda cada vez más profesionales con conocimiento en estadística y análisis de datos.